Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Química de octavo semestre de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso vamos a tener la oportunidad de exponerles el ajuste de datos no lineales aplicados a la fermentación de un sustrato complejo de ácido láctico. Muchas gracias. El contenido sería la introducción, antecedentes, marco teórico, objetivos, tanto generales como particulares, nuestras metas, la metodología a seguir, el programa de actividades o cronograma de actividades, como lo gustan llamar, nuestros resultados y, por supuesto, nuestras conclusiones. A continuación, se dará una breve explicación de lo que conlleva el proyecto. Resumen. A lo largo del tiempo, muchos físicos, químicos y matemáticos han usado funciones tanto lineales como no lineales, pero ¿qué son las funciones lineales y no lineales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las podemos aplicar en la experimentación? ¿Cómo podemos crear un modelo? Y bien, para contestar las preguntas, se sabe que las funciones lineales tienen gráficas que son líneas rectas. Estas gráficas representan tasas de cambio constantes. Sin embargo, las funciones no lineales no tienen estas tasas de cambio constantes, por lo cual existen factores para representar el proceso, tales como la obtención de los valores de los parámetros asociados con la mejor curva de ajuste, con el fin de determinar si el modelo es adecuado. Puede ser necesario utilizar conceptos de indiferencia estadística, tales como intervalos de confianza, para los parámetros, así como pruebas de bondad de ajuste. Bajo estas problemáticas, el empleo del modelo adecuado permite la predicción de las variables de cualquier experimento, en este caso el de la fermentación de un sustrato complejo. El manejo de muchas herramientas en la actualidad permitirá ajustar el mejor modelo, utilizando modelaciones como mínimos cuadrados, rutinas no lineales, método de Leven-McQuarrie, entre otros que se mencionarán posteriormente, para finalmente determinar los parámetros de fermentación y la resolución de las ecuaciones ordinarias que representarán el modelo, siendo comprobados mediante la solución de un sistema de ecuaciones teniendo curvas similares a las experimentales. El desarrollo de los modelos cinéticos para el diseño y control de reactores químicos será tratado en este proyecto, probablemente debido a la complejidad del proceso. Sin embargo, dado que el estudio de la fermentación, las tasas de aplicación pueden ser muy útiles para el diseño y el control, tanto de sistemas continuos como por lotes. El proyecto propondrá un modelo cinético para la fermentación. A partir de el modelo se encontrará la concentración máxima permitida del ácido láctico. Por ello, se detendrá el crecimiento y el nivel del ácido por encima del cual las bacterias dejarán de producir ácido láctico. Problema. La no linealidad es frecuente dentro de los estudios presentes, pero las estimaciones de tales modelos por método de mínimos cuadrados suelen arrojar problemas de resolución en virtud de que el sistema de ecuaciones normales es por lo general no lineal en los parámetros. Ante tales circunstancias, se hace necesario hallar métodos numéricos que faciliten la resolución de estos, siendo capaz de determinar el comportamiento de nuestra gráfica y proponiendo un modelo que sea capaz de aproximarlos a valores lineales, que tomen como punto de referencia los datos no lineales que se obtuvieron del experimento. La ingeniería química juega un papel determinante en el desarrollo de este proyecto, dado que actualmente es posible representar los procesos microbiológicos con modelos cinéticos que puedan describir el comportamiento de la producción de biomasa, metabolito o consumo de sustrato. Cuando se habla de datos experimentales y cómo representarlos de una manera adecuada, usamos el método gráfico. Gracias a este, obtendremos una representación gráfica en función. Pueden ser de tipo lineal o no lineal. Las funciones de tipo lineales son aquellas en las que la representación gráfica es una línea recta. Las funciones no lineales son aquellas en donde los datos incrementan o disminuyen de forma sistemática o secuencial. Es decir, no será una línea recta. Lambert Adolphe Jacques Quetelet fue un astrónomo y naturalista belga, también matemático, sociólogo y estadístico. Fundó y dirigió el Real Observatorio de Bélgica. Influyó y también fue altamente criticado por su aplicación de métodos estadísticos a las ciencias sociales, es decir, a la sociología y a la filosofía. Entre sus aportes más significativos fue la aplicación de métodos a conjuntos, y es reconocido como uno de los padres de la estadística moderna. El índice de Quetelet o índice de masa corporal es actualmente utilizado internacionalmente para determinar la obesidad.
Otro de sus más grandes aportes sería la célebre noción de hombre promedio, la cual es aplicable para la estadística en cualquiera de sus ramas, ya que sin esta no se tendría cosas como el promedio, la media o algunas variaciones. Johann Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos. Entre sus mayores aportes está la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial. Es considerado uno de los padres en la estadística, el álgebra, la geodesía, el magnetismo, la óptica y la física. Considerado ya en vida como príncipe de los matemáticos, Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de las matemáticas y en diversas ciencias. Fue uno de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos, además de los números enteros. Las ideas modernas sobre regresión se originan en los trabajos de Gauss, sobre el método de mínimos cuadrados, para ajustar datos sobre las órbitas de cuerpos celestes es uno de sus aportes. El primer estudio sobre el método de mínimos cuadrados, de donde deriva la idea de la regresión, es debido a Legendre en 1805. Esta técnica de optimización intenta encontrar la función dentro de una familia que mejor se ajuste a nuestros datos bivariantes, de acuerdo con el criterio de un mínimo error cuadrático, y siempre y cuando los datos cumplan algunas condiciones. Uno de ellos es la independencia. Ahora hablaré del marco teórico que involucra nuestro proyecto. La no linealidad del sistema de ecuaciones normales que arrojan tales modelos no lineales suelen presentar problemas de resolución cuando no existe una manera algebraica de resolverlos. La regresión no lineal es un conjunto de datos en los cuales el modelo de regresión lineal no es el que se ajusta mejor a ellos. Sin embargo, se puede evitar hacer uso de mínimos cuadrados ajustando modelos actuales a modelos lineales. El método de Levenberg-Marquardt ha sido aplicado a la solución de una variedad de problemas inversos que involucran la estimación de parámetros desconocidos. La intención de Marquardt fue obtener un método que tendiera al método de Gauss en la vecindad del mínimo de la norma ordinaria de mínimos cuadrados y que tendiera al método de descenso infinito en la proximidad de la consideración inicial. Este método originalmente fue diseñado para la aplicación a problemas no lineales de estimación de parámetros. También ha sido aplicado exitosamente a la solución de problemas lineales que son mal planteados y no permiten la aplicación de algoritmos lineales. El método de mínimos cuadrados generalmente se le acredita al matemático alemán Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en 1794 y donde su expresión general se basa en la ecuación de una recta, tomando en cuenta a m como la pendiente y a b como el punto de corte. En esta diapositiva podemos observar las ecuaciones que fueron mencionadas previamente, donde existe una sumatoria de los términos x y y, los cuales serán los datos que estudiaremos, y n será el número de datos que obtendremos. Cuando hablamos de la cinética del crecimiento microbiano, nos referimos a la velocidad con la que crece este microorganismo y también de qué depende que vaya a esta velocidad, así como también a qué velocidad se genera un producto. En un cultivo por lotes, como generalmente son realizadas las investigaciones en producción de diferentes metabolismos de interés, es inoculado un microorganismo en un medio de cultivo determinado y en el crecimiento de la biomasa es constantemente medido. A partir de esta medida es posible notar distintas fases en el crecimiento de los microorganismos. Este proceso de medición se rige por diferentes fases. En primera instancia tenemos la fase de latencia. Durante esta fase, los microorganismos se adaptan al medio en el que se encuentran, empezando a metabolizar la fuente de carbono disponible para empezar el proceso de división celular. Por otra parte, tenemos la segunda fase, que se conoce como crecimiento. Se conoce también como fase exponencial, ya que durante este periodo ocurre la división celular. Se espera observar un crecimiento constante en la población celular en caso de no contar con procesos de inhibición. En la tercera fase, cuando se termina el periodo de crecimiento, inicia la fase estacionaria,
donde las fuentes de carbono para la población se han agotado y las células continúan con vida hasta alcanzar la madurez, sin posibilidad de división celular. En la cuarta fase, las células no pueden liberar sustancias que permitan alimentar y mantener a la población. Por lo tanto, el número de células decrece y se presenta la lisis celular. Modelos cinéticos de crecimiento microbiano. Para entenderlos, tenemos que saber la definición de los modelos matemáticos. Estos son hipótesis existentes entre las relaciones matemáticas de las variables medibles y no medibles en sistema, procesos o experimentación. Los modelos matemáticos para el estudio de los procesos de fermentación tienen entre sus principales aplicaciones o utilidades el poder correlacionar datos experimentales. Así, se logrará obtener una visión más acertada acerca del proceso en cuestión. En las fermentaciones es una constante que los modelos matemáticos tengan uno o más parámetros que los describan y que su valor numérico sea desconocido antes de aplicarlo y no sea medible. Las suposiciones que se realizan son necesarias debido a la complejidad de los procesos microbiológicos. Estas suposiciones, aunque introducen inexactitud a los modelos respecto a ciertas variables, no inciden considerablemente, por ejemplo, en la descripción de las etapas de crecimiento microbiano u otras variables importantes en los procesos microbiológicos. Las suposiciones básicas que se hacen a la hora del desarrollo de un modelo matemático son la no consideración de la distribución de estados, es decir, no considerando las diferentes formas, edades, tamaños de las células y asumiendo todo el conjunto como homogéneo. Por último, se hace la suposición que la estructura celular interna es la misma para todo el conjunto celular, despreciando las diferencias tanto en composición como en distribución a lo largo del espacio y tiempo de fermentación. Según lo anterior, pueden describirse dos tipos principales de modelos matemáticos de crecimiento de una población de microorganismos. Existen los estructurados, los cuales consideran los aspectos básicos de la célula y su especie química en cuestión, despreciando o agrupando los demás componentes en grupos generalizados que pueden llamarse lípidos, proteínas, etc. Por otra parte, están los no estructurados. La mayoría de casos de fermentaciones de este tipo de modelos puede describir adecuadamente el desarrollo del proceso, considerando que los microorganismos o células poseen una composición fija y simple. Este tipo de modelos desprecia los cambios en el medio de cultivo, producto de la concentración de la biomasa. Además, los dos tipos anteriores de modelos pueden clasificarse también en modelos de tipo segregados y no segregados. Como objetivos generales tenemos el analizar de manera adecuada la no linealidad en datos experimentales establecidos para lograr comprender y desarrollar modelos que nos ayuden a ajustarlos. En cuanto a específicos, tenemos como objetivo generar un código de programación en MATLAB, usando como punto de partida los datos obtenidos por diferentes autores, al igual que llevar de manera adecuada el protocolo para la obtención de nuestro trabajo. En cuanto a nuestras metas, serían la obtención de un algoritmo funcional de ajuste de datos no lineales para nuestro proyecto. En segunda instancia, sería la terminación del proyecto en tiempo y forma, cumpliendo con los requerimientos establecidos. Y por último, sería la presentación de nuestro proyecto en una exposición presencial en el auditorio de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. La metodología para desarrollar una regresión no lineal aplicada a un bioproceso comienza con el ordenamiento de los datos experimentales, es decir, las concentraciones de la biomasa, el sustrato y el producto en los diferentes tiempos de muestreo. Esto facilitará el análisis de la cinética del proceso. Para determinar los valores de los parámetros indicados, inicialmente se propondrán valores supuestos para cada uno de ellos.
Estos se modificarán dentro del software al introducir el comando para la minimización de la sumatoria de los cuadrados del error de cada una de las ecuaciones cinéticas mencionadas anteriormente. Los valores resultantes se acoplarán al simulador para obtener un ajuste de los datos y poder predecir el comportamiento cinético de nuestro proceso. Conforme a la base de datos e implementando el uso de un software matemático, se determinarán las derivadas con respecto al tiempo de los componentes del proceso. Esta información se integrará en las ecuaciones de modelamiento cinético, es decir, la ecuación correspondiente al crecimiento de los organismos, la que corresponde al consumo de sustratos y finalmente al correspondiente a la formación de productos, donde los parámetros a determinar serán la velocidad de crecimiento denotada por la letra Mumax, la afinidad del microorganismo por el sustrato denotado por K subíndice S, el indicador de consumo del sustrato denotado por la letra M y los rendimientos respectivos a la biomasa con respecto del sustrato, el producto con respecto del sustrato y el producto con respecto de la biomasa. De los datos brindados por el proceso se incluyen los datos resultantes de aplicar la derivación de la biomasa, el sustrato y el producto. A continuación se presentan los esquemas correspondientes. El primer esquema nos muestra la concentración de biomasa y su diferencial contra el tiempo en unidad de hora. El esquema inferior izquierdo nos muestra la concentración de sustrato y su diferencial contra el tiempo, y el esquema inferior derecho la concentración de producto y su diferencial del tiempo. Para la determinación de Mumax y Ks se utilizaron los siguientes valores supuestos: para mu de 0.1, para Ks de 5, para la variable alfa de 0.1 y para la variable beta de menos 0.1. Enseguida podemos observar la ecuación de la suma de error al cuadrado para la función de la derivada de biomasa. También observamos la subsecuente minimización de la sumatoria y finalmente los valores obtenidos, siendo este de Mumax de 0.592 y Ks de 25.276. Cabe mencionar que para obtener los valores de Mumax y Ks se utilizó una modificación de la ecuación de Monod. Consecuente a esto, se analizó la relación entre los valores de 0.592 y 25.276 respectivamente, ya que la teoría de la cinética indica que el valor de Ks debe ser igual a 25.276, que este corresponde al valor del sustrato cuando el consumo de mu ha llegado a la media. Para la determinación de los valores referentes a los rendimientos IM se presentan las siguientes ecuaciones, obteniendo así un rendimiento de biomasa sustrato del 0.308 y del producto sustrato de 0.975. De inmediato tenemos la suma de error al cuadrado para la función de la derivada del sustrato, donde se utiliza un valor supuesto para la variable delta de 2. Y finalmente el valor obtenido de M. Para la determinación del rendimiento producto biomasa se presenta la suma de error al cuadrado para la función de la derivada del producto, donde se utiliza un valor supuesto de 0.9 para la variable omega, así como la minimización de la sumatoria y el valor resultante de rendimiento de 1.564. La teoría de la cinética de los bioprocesos indica que cuando tenemos la velocidad media de crecimiento, el valor de la afinidad del microorganismo por el sustrato corresponde a la concentración del sustrato en dicho momento.
Conforme a los resultados arrojados de la minimización de la ecuación para el crecimiento de microorganismos, obtenemos una mu máxima de 0.592 por unidad de hora. Es decir, que al dividir este valor entre los valores calculados para mu de los datos experimentales, obtenemos un rango de 0.57 a 0.33, donde se encuentra la velocidad media. Y esto corresponde a un rango de concentración para el sustrato de 39 a 22.5 gramos por decímetro cúbico, ya que el valor resultante de los cálculos para KS fue de 25.276, valor que entra en el rango donde se supone encontramos la velocidad media de crecimiento. Se considera que estos parámetros son factibles para aplicarse en el simulador, además de que permitirán el cálculo del resto de los parámetros. Los valores resultantes del resto de los parámetros involucran los rendimientos para los componentes del proceso, el indicador de consumo del sustrato y las constantes para la modificación de la ecuación de crecimiento de organismos. Estos, incluyendo las concentraciones iniciales para la biomasa, el sustrato y el producto, además de indicar un delta T, se integrarán en el simulador para predecir el comportamiento de la cinética. Es decir, podremos calcular en base a toda la información recabada las concentraciones de la biomasa, el sustrato y el producto por la unidad de tiempo que elijamos. En este caso podemos ver que a partir de la integración de los parámetros obtenemos el aumento de la biomasa, el descenso del sustrato y la formación de productos conforme avanza el tiempo en el simulador. Finalmente se puede observar el comportamiento resultante de la cinética para el bioproceso estimada por el simulador, iniciando con valores de concentración para la biomasa y el producto de 0.01 y concentración del sustrato de 65 gramos por decímetro cúbico. Este comportamiento se distingue del comportamiento proporcionado experimentalmente por el comportamiento del consumo de sustratos y por no llegar al máximo estimado en la formación de productos. Tomando en cuenta que para describir esta cinética se modificó la ecuación correspondiente a la descripción del crecimiento de microorganismos, esto afectó los valores para la velocidad de crecimiento y la afinidad del microorganismo por el sustrato, es decir, mu y Ks. Aunque dichos valores se calcularon minimizando en mayor medida el error de las ecuaciones de los modelos cinéticos, aún así afectaron el comportamiento resultante en el simulador. Conclusiones.
El desarrollo de este sistema requirió la aplicación de expresiones de cinética para bioprocesos basados en las ecuaciones de Monod, Aborthay-Williamson y Leuthing-Piret, además de la ejecución de software tanto de MATLAB como de Excel para el cálculo, ordenamiento y exposición de la información. Siguiendo las relaciones correspondientes a el análisis de comportamientos biológicos, se manipularon los datos brindados, ya que se requirió forzar algunas variables para establecerse dentro de los valores tolerables dentro de la cinética y la sumatoria de cuadrados del error. Cabe destacar a MUMAX con un valor resultante de 0.592 y KS de 25.276, vitales para establecer los comandos del simulador. Por el contrario, parámetros entre estos los rendimientos de producto y biomasa, de sustrato y biomasa, así como de producto y sustrato, mostraron una aceptable respuesta al sistema de regresión establecido. Después de analizar el sistema, calcular los parámetros claves del bioproceso y establecer el simulador bajo los datos obtenidos, se observa un esquema diverso en las cinéticas experimentales y del simulador, esto debido a que en este último la concentración del sustrato tiende a un completo consumo, mientras que el producto no alcanza la concentración máxima esperada. Esto se adjudica a la modificación de la cinética propuesta por Monod, debido a la trascendencia de aplicar la ecuación simple en los datos. Con esas modificaciones aún expresa de manera apropiada la relación entre ellos componentes. Conforme a la finalidad del proyecto se ha aplicado la teoría fundamental de la cinética para bioprocesos y regresión de sistemas no lineales en conjunto con aplicación de softwares matemáticos. Se ha codificado y alimentado un simulador de acuerdo a la información establecida en el ejercicio.